Mi hermana hace que su hija moleste a la mía, pero cuando me entero, revelo a su esposo que su hija no es suya. Siempre pensé que los peores problemas familiares ocurrían entre adultos. Dinero. Herencias. Infidelidades. Celos. Nunca imaginé que el momento donde terminaría rompiendo completamente con mi hermana comenzaría por algo tan simple como el llanto de mi hija en su habitación. Mi nombre es Iván. Tengo 42 años. Y hace 3 años destruí a mi propia familia después de descubrir que mi hermana estaba utilizando a su hija para hacerle daño emocionalmente a la mía. Lo peor es que al principio nadie me creyó. Porque las personas como mi hermana son peligrosas precisamente por eso. Saben actuar. Saben sonreír. Saben fingir inocencia mientras destruyen cosas lentamente por detrás. Mi hermana Laura siempre fue competitiva conmigo. Desde niños. Pero no competencia normal de hermanos. Era algo más oscuro. Si yo sacaba buenas notas, ella necesitaba mejores. Si mis padres me felicitaban por algo, ella encontraba forma de arruinar el momento. Y cuando crecimos, aquello empeoró muchísimo. Yo me casé primero. Compré casa primero. Tuve estabilidad antes. Y aunque jamás se lo restregué, Laura parecía resentir cada cosa buena que me ocurría. Mi esposa Elena notó eso años antes que yo. Tu hermana te tiene envidia. Yo siempre respondía igual. Solo tiene carácter complicado. Qué ingenuo fui. Laura estaba casada con Diego desde hacía 11 años. Y tenían una hija, Sofía, apenas un año mayor que mi hija Valentina. Al principio las niñas se llevaban bien. O eso parecía. Cumpleaños juntas. Vacaciones familiares. Fotos sonriendo. La típica imagen de familia perfecta que tanto le gustaba publicar a Laura en redes sociales. Pero cuando Valentina cumplió 9 años empezó a cambiar. Se volvió más callada. Más insegura. Ya no quería ir a reuniones familiares. Y honestamente pensé que era una etapa normal. Hasta aquella noche. Entré a su habitación porque escuché llorar. La encontré abrazando una almohada intentando hacer silencio. Eso ya me rompió el alma inmediatamente. ¿Qué pasó, princesa? Al principio dijo que nada. Pero insistí. Y finalmente preguntó algo que todavía me duele recordar. Papá, ¿soy fea? Sentí el corazón hundirse. ¿Qué? Claro que no. Valentina bajó la mirada. Sofía dice que sí. Respiré hondo intentando mantener calma. ¿Por qué diría eso? Y entonces empezó a salir todo. Comentarios constantes. Burlas. Humillaciones pequeñas. Sofía diciéndole que era la prima rara. Que nadie la quería en reuniones. Que seguramente crecería sola. Incluso criticaba su cuerpo. A una niña de 9 años. Sentí una rabia horrible. Pero lo peor vino después. Y tía Laura se ríe a veces. Eso me congeló completamente. ¿Qué dijiste? Valentina empezó a llorar más fuerte. Cuando Sofía me molesta. Tía Laura le dice que no sea tan sensible conmigo. Ahí algo hizo clic dentro de mí. Porque recordé demasiadas cosas pequeñas. Comentarios disfrazados de bromas. Comparaciones constantes entre las niñas. Laura alabando exageradamente a Sofía mientras minimizaba todo lo relacionado con mi hija. Y entendí algo terrible. No era solo comportamiento infantil. Mi hermana estaba alimentándolo. Durante días observé más atentamente en reuniones familiares. Y cuanto más miraba, más evidente se volvía. Laura fomentaba competencia entre las niñas constantemente. Sofía sí come saludable. Sofía ya sabe maquillarse bonito. Sofía tiene muchísimos amigos. Todo mientras miraba a Valentina de reojo. Y cada vez que mi hija se veía incómoda, Laura sonreía apenas. Una sonrisa mínima. Pero suficiente para entender. Disfrutaba aquello. La confronté después de una comida familiar. La llevé aparte mientras los demás seguían en el jardín. Necesitamos hablar. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Ahora qué? Valentina me contó lo que Sofía le dice.
Rodó los ojos. Son niñas. No. Esto ya no es juego. Laura cruzó los brazos. Tu hija es demasiado sensible. Sentí ganas de gritarle. Tiene 9 años. Pues debería aprender a defenderse. Y ahí confirmé todo. No había culpa. Ni preocupación. Solo desprecio. ¿Estás animando a Sofía a tratarla así? Soltó una carcajada seca. Por favor, Iván. No todo es una conspiración contra tu hija. Pero entonces dijo algo que me hizo verla completamente diferente. Quizás te molesta porque Sofía es más segura que Valentina. Eso fue suficiente. Mantén a tu hija lejos de la mía. Su sonrisa desapareció. ¿Perdón? No volverán a estar juntas. Laura se acercó furiosa. No vas a separarme de la familia por una tontería infantil. No es tontería cuando mi hija llora pensando que no vale nada. Y por un instante, vi algo muy feo en los ojos de mi hermana. Satisfacción. Como si precisamente eso fuera lo que buscaba. Nos fuimos inmediatamente de aquella reunión. Y durante semanas corté contacto completamente. Mi madre empezó a llamarme exagerado. Mi padre diciendo: son problemas entre niñas. Claro. Porque la generación de nuestros padres siempre minimiza el daño emocional mientras no haya sangre. Pero Elena me apoyó completamente. Y honestamente, gracias a ella seguí firme. Porque había algo profundamente podrido en toda aquella situación. El problema fue que Laura no soportó perder control. Comenzó a hablar mal de nosotros con toda la familia. Decía que estábamos aislando a Valentina. Que Elena me manipulaba. Que yo estaba obsesionado con atacarla. Y lentamente varios familiares comenzaron a repetirlo. La típica dinámica familiar tóxica. La víctima termina pareciendo agresora porque el manipulador sabe actuar mejor públicamente. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi padre enfermó y terminó hospitalizado unos días. Toda la familia empezó a turnarse para acompañarlo. Una noche coincidí con Diego en la cafetería del hospital. Y honestamente, el hombre se veía agotado. Muchísimo. Nos sentamos a hablar. Y noté algo raro inmediatamente. Parecía distante. ¿Triste? Le pregunté si todo estaba bien. Y después de dudar unos segundos dijo: Laura ya no es la misma desde hace años. Aquello abrió una conversación larguísima. Me confesó que discutían constantemente. Que Laura se volvía cada vez más cruel. Más obsesionada con compararse con otros. Y luego dijo algo extraño. A veces siento que me odia por estar tranquilo. Esa frase se quedó conmigo. Porque entendí exactamente a qué se refería. Hay personas que viven tan consumidas por inseguridades que comienzan a resentir a cualquiera que tenga paz. Incluso a su propia familia. Entonces recordé algo. Algo que llevaba años guardado. Y honestamente jamás pensé sacar a la luz. Cuando Sofía nació hubo rumores horribles dentro de la familia. Rumores sobre una aventura de Laura con un compañero de trabajo. Yo nunca les di importancia realmente. Hasta que una noche, años atrás, Laura borracha me confesó algo ambiguo. No sé si Diego realmente es el padre. Lo dijo riéndose. Como chiste. Y jamás volvió a mencionarlo. Pero esa frase nunca desapareció completamente de mi memoria. En aquel momento en el hospital observé a Diego sentado frente a mí hablando de cuánto se sentía distante de su propia esposa. Y algo dentro de mí empezó a revolverse. Porque sinceramente, si Laura era capaz de utilizar emocionalmente a una niña para atacar a otra, ¿de qué más era capaz? No dije nada esa noche. Pero empecé a recordar demasiadas cosas. Fechas raras. Comentarios. Peleas antiguas. Y sobre todo la forma en que Laura siempre evitaba cualquier conversación relacionada con el embarazo de Sofía. Durante semanas luché conmigo mismo. Porque revelar algo así destruye vidas. Pero también sabía otra cosa. Diego merecía la verdad. Especialmente considerando el tipo de persona que Laura realmente era. Todo explotó cuando Valentina regresó llorando otra vez de la escuela.
Resulta que Sofía había empezado a molestarla también frente a compañeros. Diciendo cosas horribles. Que era la prima fea. Que nadie la soportaba. Y lo peor. Cuando la maestra llamó a Laura, ella defendió completamente a Sofía diciendo que solo estaba siendo honesta. Eso fue el final para mí. Esa misma noche cité a Diego. Nos encontramos en un bar pequeño lejos de todos. Y sinceramente nunca había estado tan nervioso en mi vida. Porque una vez dices algo así, no hay vuelta atrás. Diego me miró preocupado. ¿Qué pasa? Respiré profundo. Necesito contarte algo sobre Laura. Las siguientes 2 horas fueron probablemente las más incómodas de mi vida. Le conté todo. Las burlas hacia Valentina. El comportamiento de Laura. La manipulación. Y finalmente. Lo otro. El rumor. La confesión borracha. La posibilidad de que Sofía no fuera su hija biológica. Diego se quedó completamente inmóvil. No habló durante muchísimo tiempo. Y honestamente pensé que me golpearía. Pero no. Solo parecía destruido. ¿Por qué nunca dijiste nada? La culpa me atravesó inmediatamente. Porque tenía razón. Quizás debí hablar años antes. Porque pensé que era solo un rumor estúpido. Diego cerró los ojos. Dios. Luego preguntó algo que todavía me duele recordar. ¿Tú crees que es verdad? No supe responder. Porque honestamente no tenía pruebas. Solo sospechas horribles. Pero ya era suficiente para destruirlo emocionalmente. Días después Diego hizo prueba de ADN en secreto. Y durante ese tiempo viví con ansiedad horrible. Porque aunque odiaba lo que Laura hacía, también sabía que aquella verdad destruiría completamente a su familia. El resultado llegó un viernes. Y sí. Sofía no era hija biológica de Diego. Nunca olvidaré la llamada que recibí esa noche. Diego llorando al teléfono. No gritando. No insultando. Solo llorando. Como alguien a quien le arrancaron 15 años de vida de golpe. Porque para él Sofía era su hija. La había criado desde bebé. La amaba profundamente. Y descubrir aquello lo destruyó completamente. Laura explotó cuando se enteró. Me llamó completamente fuera de sí. Arruinaste mi vida. La escuché gritar durante minutos enteros. Diciendo que yo destruía familias. Que era un monstruo. Que jamás debí involucrarme. La misma historia de siempre. Personas horribles culpando a otros por las consecuencias de sus propios actos. Hasta que finalmente le dije algo que llevaba años guardando. Tú empezaste todo esto cuando decidiste convertir a nuestras hijas en armas para tus inseguridades. Silencio. Pesado. Furioso. Luego colgó. El divorcio fue brutal. Mi familia se partió completamente. Mi madre me culpó muchísimo tiempo. Mi padre dejó de hablarme meses. Y honestamente hubo noches donde dudé si hice lo correcto. Porque Sofía terminó atrapada en medio de todo. Y eso sí me rompía el alma. Porque al final ella también era víctima. Una niña criada por una madre llena de resentimiento y mentiras. Pero ocurrió algo inesperado con el tiempo. Diego decidió seguir siendo padre de Sofía. Porque después de criarla tantos años, el vínculo emocional era imposible de romper completamente. Eso me devolvió algo de fe en la humanidad. Laura, en cambio, quedó completamente sola. Y sinceramente creo que recién entonces entendió el tamaño real de lo que destruyó. No por la infidelidad solamente. Sino por usar constantemente a otros para alimentar sus inseguridades. Hoy Valentina tiene 13 años. Es más fuerte. Más segura. Y volvió a sonreír como antes. Eso es lo único que realmente me importa. Porque si algo aprendí después de todo aquello, es que como padre hay momentos donde debes destruir la comodidad familiar para proteger a tu hijo. Aunque todos te odien por eso. Aunque quedes como villano. Aunque el precio sea romper vínculos para siempre. Y sinceramente, volvería a hacerlo sin dudarlo. Porque ningún niño merece crecer sintiéndose menos solo porque un adulto inseguro necesita sentirse superior.
Ni siquiera cuando ese adulto es parte de tu propia sangre. Suscríbete para más historias de Reddit.